Pues muchas gracias, muy buenas tardes por acompañarnos el día de hoy en este seminario de política educativa FARO-UDEC, que organiza tanto el FARO como el Observatorio del Derecho, la Educación y la Justicia, adscritos al Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Hoy tenemos una mesa muy importante y relevante en esta coyuntura de cambios y de anuncios y de reformas educativas que no han parado todo este sexenio. Hemos invitado a 3 panelistas de lujo para ayudarnos a reflexionar un poquito sobre los retos de la política educativa en materia de inclusión, diversidad, interculturalidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué se ha hecho a estos 4 años de gobierno? ¿Y qué retos quedan pendientes por delante? Es un análisis desde una visión de política pública, pero desde el área de expertise también de nuestros invitados. Le voy a dejar la conducción a mi colega Mercedes Ruiz, que junto con Alejandra Luna y conmigo llevamos este seminario. Bienvenidas, bienvenido Manolo, bienvenida Lupita, bienvenida Luzma a este seminario. Adelante, Meche. Gracias, muy amable. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es realmente un gusto coordinar este seminario. Estamos casi a finalizar el año y terminamos con una excelente mesa. A todos los que nos van a estar escuchando y en la repetición, el tema que vamos a trabajar el día de hoy está referido a la inclusión, la interculturalidad y la diversidad en las políticas educativas actuales. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los retos? Y a nombre de mis colegas cocoordinadoras de este seminario, tanto de Arcelia Martínez como de Alejandra Luna, pues queremos agradecer la participación de nuestras y nuestros invitados. Entre ellos contamos con Guadalupe Mendoza de la Universidad Veracruzana, Luz María Moreno, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, y Manuel López Pereira del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, y bueno, una servidora que va a coordinar esta mesa. La dinámica va a ser la siguiente. Tenemos 3 preguntas un poco disparadoras para reflexionar acerca de esta temática, que es la temática de inclusión educativa. Y empezaríamos, son 3 preguntas que nuestras colegas y colegas ya tienen. La primera pregunta, y antes de presentarlas formalmente, es ¿qué acciones se han realizado en esta administración para atender la inclusión, la diversidad y la interculturalidad educativas? ¿Cuáles son las limitaciones que enfrenta el nuevo marco curricular para atender estos ejes? ¿Y qué propuestas le harían a las y los docentes de nuestro país para implementarlos? Esta última me parece fundamental porque ya en los consejos técnicos escolares se está trabajando como al respecto, ¿no? Vamos a abordar cada una de estas preguntas y sí me gustaría pues presentar a nuestras colegas. Pues Lupita, como le decimos, pero es la doctora Rosa Guadalupe Mendoza Suani, es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias, es doctora en Políticas por la Universidad de York, Reino Unido, y maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es docente y directora de tesis en la maestría y el doctorado en investigación educativa de la misma universidad, y sus líneas de investigación son la educación indígena e interculturalidad en la articulación con la educación para la sustentabilidad, las políticas educativas para población indígena y rural y aprendizajes situados, ecofeminismo y educación. Ha desarrollado varias evaluaciones de política educativa, las cuales han sido publicadas. Bueno, bienvenida Lupita, para nosotros es un honor contar con tu participación. También contamos con la presencia de una querida colega, la doctora Luz María Moreno. Ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Su línea de investigación es la educación e interculturalidad. Sus investigaciones más recientes están relacionadas con la búsqueda de alternativas educativas desde los movimientos por los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos. Tiene una amplia experiencia en la formación docente y directiva
desde perspectivas colaborativas y de comunidades de aprendizaje y de práctica enraizadas en la diversidad de las necesidades educativas de cada comunidad. Es integrante de la Asociación Internacional School Learning Communities, encabezada por el doctor Manabu Soto de la Universidad de Tokio. Bienvenida, Luzma, realmente es un gusto que estés aquí en nuestro seminario. Y finalmente tenemos a nuestro colega, el doctor Manolo López Pereira. Él es doctor en educación por la Universidad de York en Inglaterra y maestro en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia postdoctoral en el grupo de Antropología, Diversidad y Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado temas de inclusión, diversidad, género y sexualidades en los espacios escolares. Su investigación actual se centra en las prácticas de inclusión social, las políticas educativas y las prácticas colectivas hacia los nuevos modelos, alternativos. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Aproximadamente son entre 8 minutos por participación de cada una de ustedes. Y entonces iniciaríamos con la primera. ¿Qué acciones se han realizado en esta administración para atender la inclusión, la diversidad y la interculturalidad educativas? Iniciaríamos contigo, Lupita, adelante. Muchísimas gracias, Mercedes, y muchas gracias a quienes organizan este seminario, a mis colegas con los que hoy comparto este seminario y a quienes están presentes. Gracias por el espacio y bueno, sin más preámbulos, diría que en mi opinión, después de la reforma que se hace al artículo 3º en 2019, reafirmando algunas ideas que ya venían siendo parte del artículo, como el carácter intercultural de la educación, la inclusión. Me parece que no había habido nada nuevo desde 2019 en términos de realmente acciones públicas que pudiéramos observar. Yo sigo de cerca a docentes de educación indígena en Veracruz y lo que veíamos era que estábamos a la espera de que esta reforma de 2019 pues se concretara en políticas específicas, en quizás nuevas directrices de educación indígena, y me refiero a educación indígena porque era donde tradicionalmente o que convencionalmente veíamos políticas relacionadas con la interculturalidad. Es hasta el nuevo marco curricular y los diversos documentos que han aparecido recientemente o en este año al menos, en medio de la confusión de cuáles son definitivos, cuáles no, si hay borradores, si hay documentos que podamos considerar ya los que guiarán estos nuevos planes y programas. A mí me parece que pues lo más significativo son los dos ejes articuladores que aparecen, tanto el de interculturalidad crítica como el de inclusión, a la par de otros elementos, ¿no? Como esta idea de la comunidad al centro del proceso de aprendizaje. Hay otras como ideas que se pueden leer a lo largo de los diversos documentos, pero me gustaría quizás referirme más, concretamente a los dos ejes articuladores, que me parece, en primer lugar, el de inclusión, una novedad conceptual, inclusión con enfoque decolonial. Yo la verdad jamás lo había escuchado y me parece que es una innovación que requiere mucha mayor fundamentación, ¿no? La decolonialidad, pues quienes estamos en el campo de la educación intercultural la hemos conocido, hemos podido establecer vínculos claros entre diversos enfoques interculturales, sobre todo críticos, con la decolonialidad, pero digamos, su articulación e inclusión a mí me parece algo que es novedoso y que en sí mismo lo que se presenta en los documentos se refiere más a lo decolonial que a lo inclusivo, ¿no?
por otro lado, la interculturalidad crítica como un eje articulador del currículum, pues sí hace alusión a toda esta, pues, digamos, aportes desde ese enfoque específico que se hace en Latinoamérica y que pone un fuerte énfasis también en no solo la diversidad, sino cómo estas diversidades ocurren o se manifiestan en el marco de relaciones asimétricas, ¿no? Que a mí me parece importante que haya un enfoque intercultural crítico que no solo celebre la diversidad, sino que reconozca que las diversidades, que no solo son ni cultural ni lingüística, sino muchas otras, ocurren en el marco de una gran desigualdad e inequidad en el país. A mí eso me parece interesante. Más tarde creo hablaremos de las limitaciones, pero creo que lo que sí me parece conceptualmente menos claro, sobre todo en términos de ser orientador para los docentes, es el eje de inclusión con enfoque decolonial. Ese sí que me parece que es menos claro y que lo interesante es que hay otros documentos, por ejemplo, uno recientemente publicado por Mejoredu, en donde hay una mayor claridad conceptual sobre esto y lamentablemente en el documento último que revisé no se retoma, ¿no? Esto que se está generando también en instancias que tendrían que suponer una mayor articulación, ¿no? Y una mayor colaboración para la definición de documentos tan centrales que están siendo leídos por millones de docentes y que requerirían una mayor precisión y mayores atributos para ser comprendidos con claridad, ¿no? Yo eso es lo que podría decir. Yo creo que como acciones personalmente creo que no hay muchas y que es a partir de ahora que tendremos que ver acciones en varios sentidos, sobre todo formativas, para poder concretar estos ejes articuladores del currículum. Gracias, Lupita. Yo creo que anotas como un punto, pues yo diría nodal, que se ha discutido ya en otras mesas de este seminario, que es el tema de la decolonialidad, ¿no? Dada la complejidad que se presenta en el documento. Algunos colegas han planteado cómo traducir esto ya en concreto para los maestros, tal como lo está señalando. Y si bien está presente en el nuevo marco curricular, bueno, no tenemos hasta el momento, pues, un mayor avance, o no conocemos hasta este momento un mayor avance respecto al modelo educativo, marco curricular, formación docente, etcétera. Pues le vamos a dar la voz a Luz María Moreno-Medrano, perdón, le estoy cambiando. Vamos, Luzma. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias también por el espacio que además, bueno, desde el MIDE vemos como sumamente importante y enriquecedor para no perder de vista como todos los temas coyunturales de la política educativa y que podamos integrar a colegas como Lupita, la veracruzana, y poder tener a todos estos distintos expertos que han logrado tener en estos conversatorios en distintos temas. Ha sido muy enriquecedor. Pues enhorabuena por eso y gracias por la invitación. Yo coincido con Lupita. A mí me parece que se ha quedado en lo discursivo, ¿no? En este sexenio el tema de la inclusión, específicamente hablando de la inclusión, ya nos dirá ahorita Manolo el final. A mí me parece que como estuvo cruzado todo esto por la pandemia, realmente no fue un tema prioritario y eso me preocupa muchísimo. Y creo que sí hay una confusión en conceptos. La verdad es que sí, yo entiendo y coincido que a lo mejor esta idea de plantear la inclusión como un eje articulador desde la perspectiva de colonial se asumió como algo innovador, como algo mucho más integrador. Me parece que sí está ahí como un poquito fuera de lugar. La verdad es que yo lo veo más dentro del eje articulador de la interculturalidad, crítica y decolonial en todo caso, pero en la inclusión deja descubiertos a las personas con necesidades educativas especiales o que enfrentan carreras de aprendizaje muy concretas, ¿no?
Entonces, esa parte no está en el marco curricular de una manera tan clara y sí hace falta. Y me parece que, por ejemplo, esta estrategia, ¿no?, que se hizo en el 2009, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, también trataba de hacer esta cuestión como mucho más amplia, ¿no?, de tener una idea de la educación inclusiva mucho más amplia, pero aún así insuficiente si la vemos desde esta búsqueda de entender la inclusión como justicia social, ¿no? Como una posibilidad de que cualquier sistema educativo tenga que ser inclusivo e intercultural, porque además en sexenios anteriores, bueno, Lupita no me dejará mentir que hemos peleado muchísimo investigadores e investigadoras que estamos metidos en el tema de la interculturalidad, de que no son sinónimos, ¿no? Y sí hubo algunos planes que se veían como sinónimos, ¿no? No, son características sí complementarias, pero no son sinónimos, ¿no? La inclusión, desde mi punto de vista, y creo que eso es lo que trata de dar el marco curricular, pero lo confunde con la parte de lo colonial. Se intenta ver la educación desde esta meta última de lograr la educación como una justicia social para todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por ahí dejaría esto. Me parece que también hay los aciertos que yo veo es esta innovación, ¿no? De meter el eje articulador en la interculturalidad, poniendo además énfasis en la parte crítica, que me parece que es un avance el no haber. Creo que uno de los desaciertos grandes de esta administración es como tumbar todo lo que sí había funcionado y de pronto hacer cosas completamente nuevas sin haber como aprendido buenas lecciones anteriores, ¿no? En este caso, afortunadamente se retoma este concepto, ¿no?, de la interculturalidad que ha estado presente en la educación mexicana por varias décadas y además se complementa, ¿no?, con la parte crítica, con la parte de epistemología, que también es otra cosa que tenemos que trabajar como colectivos docentes para acabar de entender qué significa esto, porque en el documento queda en un plano filosófico, muy epistemológico, y la verdad es que sí tenemos que trabajar entre todos y todas para entender bien esto, cómo se lleva a la práctica, pero ya lo hablaremos más tarde, pero sí me parece que eso es un acierto, ¿no?, que eso construye un pasito más allá de lo que habíamos estado entendiendo por educación intercultural, que a diferencia de otros países, en América Latina es una lucha que viene desde los pueblos, ¿no? La interculturalidad nace de las poblaciones originarias para poner enfrente la relevancia y la pertinencia de la educación que ha estado negada, ¿no? Bueno, por ahí lo ya entrado. Gracias, Luz María. Yo creo que se vuelve a notar esta cuestión de la decolonialidad. Me parece que es un tema álgido y de hecho está presente en un documento que todavía se llama borrador. Por eso yo digo, tenemos que esperar un poco los documentos más oficiales. No tenemos algún avance sustantivo al respecto, pero sí quedó ya como una marca, como una huella en la discusión de los cambios educativos de este gobierno, ¿no? Entonces creo que sí merece pues una discusión profunda, porque no es hablar de cualquier cosa, las epistemologías del sur, cómo construir conocimiento de abajo, ¿no?, con los maestros, de la mano de los maestros, en fin, nos lleva como a otra perspectiva que seguramente vamos a tener oportunidad de discutir en este seminario de política educativa. Algo muy importante es esta cuestión de la interculturalidad crítica, ¿no? Y tenemos aquí un colega, pues, que trabaja sobre pedagogías críticas. Entonces, pues sí, nos gustaría tener como la opinión de Manuel respecto a estos dos aspectos, que es la inclusión, ¿no?, y la interculturalidad. Adelante, Manuel. Bueno, siguiendo un poco lo que comentan Lupita y Luzma, a mí me parece interesante. Yo trabajo más el tema de inclusión, ¿no?, desde la pedagogía crítica. Y lo que me parece interesante son dos documentos que leí para platicar, y es este documento de Estrategia Nacional de la Inclusión Educativa, ¿no?, que nos plantea qué es inclusión. A mí en particular me gusta la inclusión, pero también entiendo que es un tema pues bastante anglosajón, que tiene como este nivel piramidal de las políticas, la práctica y la cultura,
y por eso trato de entender por qué en el marco curricular hablaban de inclusión decolonial, ¿no? Romper con estas formas tal vez verticales que nos dice, es como que hay que seguir para la inclusión educativa y trata de buscar formas diferentes. Me parece que es muy interesante la relación que quieren poner entre inclusión e interculturalidad. Estoy de acuerdo que son dos términos que son diferentes, pero desde mi punto de vista creo que son términos que se pueden llevar muy bien, que están muy, muy relacionados en cómo las personas debemos de trabajar desde una pedagogía crítica, ¿no? Con los estudiantes y también con la formación docente, por ejemplo. Y eso, lo que me parece interesante es que creo que también hay que, así como estamos rompiendo el concepto de inclusión, con una inclusión decolonial que está buscando no solamente crear una actitud, ¿no? O promover esta actitud de cambio o esta conducta o esta práctica, sino que la práctica realmente tenga una conciencia muy, muy interna de por qué estamos haciendo. Y creo que eso lo logra la interculturalidad. Es decir, logra entender esta importancia de la construcción de relaciones culturales, sociales, que son diferentes y logra integrar pues los conocimientos, los saberes. Y me parece que es interesante porque cuando hablamos de interculturalidad crítica, como lo mencionabas, Meche, creo que también llegó un momento en que se gastó lo intercultural, ¿no? O sea, en educación hemos gastado lo intercultural poniéndolo solamente en la vasija de la comunidad indígena, ¿no? Que como lo bien lo decía Luzma, es el trabajo que están haciendo las comunidades que sale desde esas pedagogías, pero que también me parece que lo que quiere el marco curricular, o esa es mi lectura personal, es que está tratando de ver cómo podemos tener una intercultural crítica en donde todas podamos aportar, ¿no? Todas las que tal vez no pertenecemos a estas comunidades, que son comunidades que tal vez son excluidas o comunidades que se encuentran en momentos de situación de exclusión, sino que también somos comunidades, el marco territorio, ¿no? Yo puedo estar en la Ciudad de México, en una colonia, en donde necesito que mi comunidad sea escuchada, ¿no? Y tal vez nunca ha llegado el término intercultural a mi escuela, porque estoy en una zona urbana donde hay un metro, pero necesito de ese concepto, necesito de ese constructo para poder crear una pedagogía crítica desde los docentes. Y me parece que muchas veces queremos poner inclusión a estos centros con ciertas características y les quitamos el concepto intercultural y nos vamos con unas comunidades y les queremos poner solamente el concepto intercultural y le quitamos el concepto de inclusión, ¿no? Y creo que lo que trata de hacer el marco es decir, hay una inclusión decolonial con una intercultural crítica, sí se pueden llevar, sí podemos tomar estos dos temas de la mano y nos van a ayudar a crear esta construcción de relaciones equitativas, de situación, de territorio, de comunidad-territorio que tanto está buscando el marco, pero también podemos buscar estas prácticas y esta cultura de inclusión que lo que va a permitirnos es crear estos diálogos. Entonces me parece que hay como una relación que es interesante. Como lo dicen mis compañeras, se queda en el papel, ¿no? O sea, no logramos todavía ver cómo va a aterrizar, pero me parece interesante, como mencionaba Lupita, me parece interesante que hablen de colonial. A mí me exploté cuando vi que estaban trabajando pedagogías queer, por ejemplo, ¿no? En el texto me parece, es un tema que yo trabajo, entonces me parece pues bárbaro. Las pedagogías feministas también. Entonces me parece que es interesante lo que están planteando y también me parece que nos pone en un lugar en donde para las personas que trabajamos inclusión y no trabajamos interculturalidad, y seguramente para las personas que trabajan intercultural pero no trabajan inclusión, preguntarnos desde una crítica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos enlazar? ¿Cómo podemos tejer esto? Y me gustaría poner un ejemplo que casi no hablamos, pero que tampoco soy experto en el tema, pero lo logro tocar un poco, y es el tema de educación especial, por ejemplo. En la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa se habla de educación especial, que para mí deberíamos estar hablando de otro tipo de educación específica, educación de la diversidad, incluso solamente inclusión educativa, ¿no? Seguimos estigmatizando, por ejemplo. Entonces, si también nos vamos, por ejemplo, a las estrategias, lo que hablan es que, el modelo educativo, aquí lo tengo diciendo, el modelo educativo es nivel básico, nivel, y además, y así dice, así lo voy a leer como dice el texto, se considerarán aquellos que para impartir educación especial.
incluidos los centros de atención múltiple. O sea, no son parte de mi programa, pero pues los vamos a incluir porque sabemos que están ahí. Entonces, este tipo de, o sea, hay cosas que tienen un discurso muy, muy bueno, que es un discurso que necesitamos, pero también estamos de nuevo excluyendo la forma en cómo estamos hablando de una educación que es fundamental en México y que llevamos un retraso muy fuerte en la atención de las niñas y niños y jóvenes con necesidades específicas, necesidades educativas específicas. O sea, hablar de barreras de aprendizaje, hablar de barreras de participación, siguen solamente en el texto, pero no se ven en los salones de clase. Y si se logran ver, es una tarea extra que tienen los docentes que no están especializados en el tema. Es decir, todavía no encuentras escuelas públicas con psicopedagogos que pueden ayudar a un diagnóstico temprano, a un proceso de acompañamiento. Entonces, por una parte me parece interesante que estemos abordando estos temas desde pedagogías críticas, ¿no? Inclusión decolonial, interculturalidad crítica, estamos tratando de trabajar epistemologías del sur, entender cómo podemos transformar estos conceptos y llevarlos a la comunidad territorio, ¿no? Ser más inclusivos, ser interculturales, tener estos ejes de pensamiento crítico, por ejemplo, que nos ayudaría a entender esto. Pero también desde la inclusión hay una parte que es muy importante, que es la práctica. Y cuando tenemos este tema de educación especial, que me parece que tenemos que transformarla, necesidades educativas específicas, por ejemplo, no lo hemos logrado, ¿no? No lo hemos logrado y seguimos excluyendo también a una población que necesita. O sea, me parece, por ejemplo, si hablamos a nivel interseccional, ¿no? Pues una persona, una comunidad indígena del sur de México con alguna necesidad educativa específica, pues no la estamos visibilizando, ¿no? Entonces, me parece que eso es como algo que yo planteo, que me parece interesante, ¿no? O sea, me parece interesante que se tiene que discutir, que se está en algún momento proponiendo en los documentos y que lo que estamos esperando es ver cómo va a llegar a aterrizarse en el aula. Gracias, Manolo. Yo creo que pues apuntar parte de las reflexiones que han realizado las colegas, la importancia de estos conceptos que se tienen que deconstruir, que se tienen que aclarar, de dónde vienen, discutir y realmente comunicarlo a los maestros, o más bien construir junto con los maestros, y estamos hablando de estas pedagogías críticas, emancipatorias y demás, ¿no? Yo creo que esto que se señala, porque en otros momentos de la historia y la política educativa en México, la educación inclusiva sí se refería específicamente a problemas con alguna... Bueno, se ha llamado de tantas maneras, desde educación especial, desde personas con capacidades diferentes, y hacemos una revisión de la historia y la política al respecto, pues los diferentes conceptos que se han elaborado. Pero aquí, bueno, lo grave es que regresamos a los conceptos iniciales, que eran educación especial. Entonces es ahí cuando uno se pregunta, bueno, ¿desde qué lugar se están deconstruyendo estos nombres, o en especial lo referido a educación, va a ser reiterativo, pero educación especial? Sí tendríamos que pensarlo en el marco de las pedagogías críticas, ¿no? Yo creo que ahí se puede encontrar la clave para poder realmente desarrollar un lenguaje más asequible. No sé, tendríamos que, yo siempre digo, pensar de abajo hacia arriba, pensar de las escuelas hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo. Bueno, pues con esto cerraríamos la primera pregunta. Yo creo que, como siempre, más que respuestas, nos problematiza todavía aún más. No tenemos nunca una respuesta certera, sino más bien lo complejo que es aludir a estas temáticas. Entonces pasaríamos con la segunda pregunta, referida a cuáles son las limitaciones que enfrenta el nuevo marco curricular para atender estos ejes. Es decir, ya hay toda una propuesta de marco curricular. Se supone que en este momento se están elaborando los libros de texto, material educativo, se sigue avanzando. Lamentablemente no es de voz pública, y eso sí es realmente grave, porque todas y todos los investigadores tendríamos que, y bueno, y en general la ciudadanía, saber qué se está haciendo, qué avances se tiene. Estamos a muy poco tiempo de que cierre este gobierno, y eso todavía nos
pues nos preocupa todavía más, ¿no? Porque hasta dónde vamos a llegar con este nuevo marco curricular. Entonces, pues iniciaríamos de nuevo contigo, Lupita, seguiríamos con Luz María y finalizaríamos con Manuel. Adelante, Lupita. Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, yo quisiera, antes de entrar de lleno a varias limitaciones que encuentro y que expondré muy concretamente, decir que una complicación, quizás no es necesariamente limitación, tiene que ver precisamente con las acepciones de tanto de interculturalidad como de inclusión que están en el imaginario de los docentes, ¿no? Hay acepciones quizás más arraigadas y una de ellas, creo yo, es precisamente la de inclusión asociada a educación especial, que generalmente cuando uno alude a inclusión es lo primero que viene a la mente, ¿no? Y creo que ahí hay un gran reto de tipo conceptual, ¿no? De cómo hacer para que nos apropiemos de otras acepciones que tienen que ver más con lo que Manuel nos contaba y que definitivamente son importantes, ¿no? La inclusión como un eje articulador a mí me parece importante en el sentido de ser una estrategia también para paliar las exclusiones, las desigualdades, para entender también la diversidad y en ese sentido me parece que ahí hay una digamos, un gran reto formativo, ¿no? Y de apropiación, no en términos de un adoctrinamiento, sino apropiación a partir de la propia práctica, ¿no? De los docentes. Y me parece que hay un avance porque la inclusión fue muy, digamos, popular durante el sexenio anterior. Empezó incluso a desplazar lo intercultural, empezó a hablarse más de inclusión que de interculturalidad. Y ahí hubo como un avance en términos de entenderla, ¿no? Pero definitivamente a mí me parece que son ejes que pueden complementarse y que tienen formas de articularse que suman, ¿no? No que se excluyen, sino que suman. Y bueno, para hablar de las limitaciones, me parece que, bueno, pues más que limitaciones, quisiera decir como retos. A mí me parece que precisamente la formación el principal reto, como por ejemplo llevar a una fase de pilotaje un plan, unos programas, que no terminamos de entender de forma cabal, de forma profunda, y ahí hay una gran limitación en términos de cómo entendemos también. No es que tengamos que entender absolutamente igual todos, todo, pero sí tener una base común que nos permita implementar de forma realmente constructiva, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que una limitación es que hay pues un gran collage conceptual, ¿no? Que es novedoso, que es interesante, que muchos sentimos una gran afinidad a él, pero que sí necesita, digamos, profundizarse y reflexionarse más a fondo. A mí me parece que una limitación es que se ha desacreditado la experiencia acumulada. Ya lo mencionaba, creo que Luzma, ¿no? O sea, hay un desdén por todo lo que ya se ha hecho, por incluso lo que hemos hecho desde la investigación educativa. Hay poca mención de lo que muchos investigadores educativos han hecho, no solo en estos dos ejes, en muchos otros. Y eso me parece, pues, me parece grave porque creo que lo que tendría que hacerse es recuperar toda esa experiencia, no solo docente en la práctica, porque mucho también de lo que se habla ha ocurrido en las aulas, de algunos lugares, de algunas escuelas. Recientemente en Veracruz organizamos un foro precisamente con docentes de educación indígena, que le llamamos aportes de la educación indígena a los retos del marco curricular, del nuevo marco curricular. Y ahí, pues los docentes que están en aulas, que están atendiendo a sus alumnos, también ATP, supervisores, hablaban de cómo mucho de lo que se habla, ellos ya lo hacen. Entonces, es importante la recuperación de esa experiencia y la visibilización y la comunicación, difusión,
de experiencias, porque no se está inventando nada. Hay experiencias ya que muestran un camino, una alternativa, ¿no? Entonces, a mí me parece que una limitación es dejar de lado la experiencia acumulada, no solo en práctica docente, en la experiencia en las aulas, sino también lo que la investigación educativa ha generado. Y lo que otras instancias, incluso como propio Mejor Edu, ha hecho. Hay documentos interesantes como el de sugerencias para la mejora de planes y programas de estudio en educación básica, una mirada desde la atención a niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades indígenas de este año, que no es citado en el documento, que no es recuperado, y ahí hay muchas, digamos, pistas conceptuales que podrían ayudar a los docentes. Y no tengo que decir, pues, el trabajo que se hizo previamente por INEE, en donde hay muchísimos también documentos, las mismas directrices, la misma consulta, que obviamente tendría que ser capitalizada también. No podemos partir de cero en términos de política educativa. Otro reto importante para mí, por no hablarle de limitación, es que creo que el nuevo marco le apuesta a esta, digamos, al codiseño de programas para contextualizarlos precisamente, ¿no? El codiseño de programas que le llaman analíticos, ¿no? Que dicen tienen que ser hechos por colectivos docentes para hacer esa contextualización, esa diversificación. Y a mí me parece que ahí hay también un gran reto formativo. Es decir, cómo embarcarse en un proyecto tal de diseñar programas analíticos contextualizados, quién nos orienta, quién nos da pistas para poder realmente hacerlo, ¿no? Teniendo solamente programas generales que sí requieren definitivamente un trabajo desde abajo, que me parece maravilloso, me parece importantísimo. Para contextualizar hay que hacerlo desde abajo, pero los cómo es importante atenderlos, y esa me parece una limitación importante, porque no se ve aún cómo es que se vaya a atender, ¿no? Digamos que yo hasta ahí me quedaría. Hay otras, pero esas son como las que me parecen más urgentes, ¿no? Formación para no solo temática en interculturalidad e inclusión, sino en cómo lograr programas analíticos contextualizados, que creo que ahí estaría una de las claves para interculturalizar los procesos educativos. Muchas gracias, Lupita. Pues yo creo que pues anotas cosas también que son pues muy importante destacar esta de alguna manera sedimentación que se ha realizado del concepto de educación especial que hace referencia directamente a la inclusión educativa. Es algo bien complejo de desmantelar, de desestructurar, de deconstruir, y sigue ganando terreno cuando se habla de inclusión, pues se habla de educación especial, a pesar, digamos, de que se tiene como otra mirada. Y bueno, pues sí, y una de las cuestiones que también se señalan es, pues, cómo hacer, ¿no? Cómo realmente aterrizar este nuevo marco curricular, cómo formar a los maestros, y sobre todo, qué tipo de experiencias se han realizado que nos pueden dar pauta para realmente compartirlas entre las escuelas, entre los consejos técnicos, porque como bien se ha señalado en este seminario de política educativa, el nuevo marco curricular, por una parte, no hace como un análisis cuidadoso de las políticas educativas de inclusión y de interculturalidad que nos puedan como dar pauta de cómo se ha trabajado a lo largo, digamos, de la historia y la política educativa. Y por otra parte, cómo recuperar experiencias digamos, que de alguna manera su base es lo que se está planteando. Entonces, cómo compartir estas experiencias. En fin, yo creo que esta cuestión de la formación, pues es central. Bueno, pues le damos gracias, Lupita, le damos la palabra a Luz María. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que además el nuevo marco curricular no hay mucha claridad a quién le habla, ¿no? Esto que mencionaba hace
hace un ratito, si a quienes están en la práctica o a quienes están haciendo teoría educativa, ¿no? Creo que todavía un nivel muy filosófico, que ahorita en estos momentos de tanta polarización que estamos viviendo, política, ideológica, no ayuda para nada. Entonces nos ha tocado pues platicar, ¿no? Con colectivos docentes de estos términos de interculturalidad crítica, de colonialidad, inclusión, y hemos encontrado que las asociaciones inmediatas son comunismo, revolución, cosas que no son nada, ¿no? Como que no. Entonces ahí creo que sí hace falta platicarlas y llegar a estos puntos en común, ¿no? Que al final de cuentas, el problema que estamos tratando de atacar con estas iniciativas es la discriminación, es la polarización, es la desigualdad, es el racismo, la homofobia. Y esos son los problemas que estamos tratando, ¿no? de trabajar desde la inclusión, desde la interculturalidad, de Enrique Dussel, que la educación intercultural o es decolonial o no es educación intercultural, ¿no? Y claramente todos estos términos en lo que nos llevan es a retomar nuestra propia historia, a valorar y a reparar, ¿no? Ese es un término que todavía no hemos tocado, pero que en otros países que tienen una historia de colonización tan dolorosa como la nuestra, están haciéndole frente. No se trata solo de reconocer las diversidades, se trata de reparar todo el daño que hemos hecho en muchas de esas comunidades, ¿no? Y que siguen estando sin sus derechos garantizados, ¿no? Entonces ahí hay un término de reparación que ahí les recomiendo un artículo que acaba de publicar una queridísima colega que está en Princeton, que se llama Rati Sri Prakash, que habla justamente de este concepto de reparación como parte de la teorización de la justicia en educación, ¿no? Que tendríamos que estar manejando. Entonces me parece que eso, como lograr tener estos términos en común, sobre todo enfocados en los problemas en los que queremos discutir, va a ser bien importante, porque si no nos vamos a perder en esta onda de la ideología y entonces tú estás pro contra 4P, tú anti 4P, entonces no nos podemos poner de acuerdo y creo que eso nos está haciendo muchísimo daño como sociedad mexicana. Eso por un lado. Por otro lado, creo que esta puesta en práctica que menciona Lupita, también me parece súper importante, ¿no? Y no está claro. ¿Cómo vamos a acompañarnos como colectivos docentes a hacer realidad estas coplaneaciones o construcciones, ¿no? Para poder ver cómo se pone en la práctica esto de los diálogos de lenguajes con saberes, con pensamiento crítico, con ética, con lo humano, lo comunitario. Imagínense, todo eso en teoría está precioso, ¿no? Pero imagínense si estos diálogos no están acompañados por una reflexión crítica de que existe el racismo en mi propia comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar ahí? Voy a hacer un refrito, ¿no? De cuáles son los grupos que van a seguir estando excluidos o cómo nos vamos a acompañar para tener claro que la tirada, ¿no? Es de construirnos como sociedad, hacer sociedades mucho más incluyentes, mucho más autocríticas, incluso que logran también cuestionar el privilegio, no solamente los grupos generales integrados, ¿no? Sino también lograr cuestionar el privilegio. Entonces, ahí hay muchísimo que hacer. Y otra de las cosas que yo veo como reto es la falta de evaluación o de valoración del proceso, ¿no? Hemos visto que esta cuestión del pilotaje no ha quedado clara, esta desvinculación que vemos con Mejor Edu, a mí me preocupa muchísimo, lo hemos visto, investigadoras e investigadores que trabajamos con Mejor Edu, ¿no? Que la están pasando muy, están cambiando muchísimo, están haciendo cosas muy interesantes, pero siempre muy limitadas para tener un impacto en la política pública. En el nuevo marco curricular no se ve que hayan hecho ese vínculo con Mejor Edu, ¿no? Y los tiempos de implementación. Todo esto también me preocupa mucho. El seguimiento, la continuidad política, los recursos que le van a destinar para hacer este acompañamiento a los colectivos docentes. Entonces me parece que ese es otro reto importante, porque sí quisieron hacer algo muy innovador, ¿no? Pero no está acompañado de los cómo ni de los por cuántos, ¿no? Y eso me parece
Gracias, Luz María. Yo creo que, bueno, seguimos con uno de los grandes como retos o limitaciones, es el cómo, ¿no? Tenemos una narrativa que es un poco confusa, pero sí me parece muy relevante esto que señalas, Luz María, de tener como puntos que nos permitan ir avanzando. O sea, cuando estamos hablando de interculturalidad crítica, ¿a qué nos estamos refiriendo? No un concepto, sino en esta discusión con los colectivos de docentes, bueno, ¿qué ideas surgen fuerza alrededor de esta interculturalidad crítica o esta inclusión decolonial, ¿no? Eso por una parte, y después cómo ponerlos en práctica, cómo trabajar con los docentes, ¿no? Yo creo cómo acompañarnos también nosotros como docentes, porque también ejercemos esta actividad de la docencia y formamos pues educadores, ¿no? Entonces yo creo que pues sí es sumamente relevante. Y la otra cuestión es la no presencia de Mejor Edu, ¿no? O sea, que creo que sí vale la pena enfatizar. Ya hay varios, el propio Gabriel Cámara de CONAFE hizo una protesta fuerte, entonces yo creo que sí es necesario seguir aludiendo a ello. O sea, no puede estar el marco curricular en manos de una o un grupo de personas, ¿no? Si somos una comunidad educativa mucho más amplia y cada uno tiene que aportar, acompañar, dar seguimiento, evaluar, en fin. Pues le daríamos la voz a Manuel López Pereira. Gracias, Meche. Igual yo creo que ya me ganaron la idea, pero creo que para mí el reto es la formación. O sea, me parece, o sea, y me parece muy bien lo que dice Luzma también. O sea, el concepto, al final necesitamos saber el concepto, pero eh, lo más importante es cómo lo vamos a lograr, ¿no? O sea, porque el concepto podemos tener diferentes, o podemos entenderlos de diferente manera, pero qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr, creo que me parece como fundamental. A mí algo que me parece que está pasando y que lo mencionaba Lupita también, y que para mí es, de hecho, quiero hacer una investigación sobre eso, es cómo recuperamos esas experiencias de docentes que ya han trabajado estos temas, ¿no? O sea, no es algo nuevo para ellas el tema que, por ejemplo, pensamiento crítico, ¿no? Se me ocurre nada más como un tema que me parece que va muy alineado con lo que es inclusión, interculturalidad. ¿Cómo, cómo un modelo que entiendo que se hizo a partir de la voz de los profesores y las profesoras a través de la voz de esas experiencias, pero no lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logró esto? O sea, ¿cómo se articularon esas narrativas, estas experiencias de las y los docentes que nos llevaron a esto? Nos gustaría escucharles a ellas, a ellos, cómo esas experiencias existen, porque creo que algo que, esto ya lo sabemos todas, que trabajamos en educación, el borrado del trabajo que se ha realizado por los años es algo que no debemos de hacer, ¿no? No debemos de hacerlo porque es un trabajo que viene desde abajo, desde las comunidades de aprendizaje de las y los docentes. Entonces, me parece que una de las limitaciones o uno de los retos es cómo le das voz a esas experiencias que ya están, ¿no? Que están ahí y que son importantes. ¿Cómo las recuperamos? ¿Cómo el modelo las puede recuperar? Eso es importante porque también queremos dar la autonomía a estas docentes para tomar decisiones que son importantes para los procesos en ese aprendizaje de las niñas y los niños, ¿no? O sea, me parece que eso también es fundamental. Y cómo les damos autonomía si no les escuchamos. Entonces, eso me parece que es necesario porque cuando pensamos en formación docente, lo que no queremos caer es en estos cursos donde les van a decir inclusión significa esto, y entonces inclusión tienes que hacer estos 3 pasos y llenas este formato, tomas la foto y eres inclusivo, ¿no? Lo que queremos es cambiar, transformar, aprender. O sea, también estoy seguro que el aprendizaje entre, digo, yo soy de Veracruz también, ¿no? Y el estado no es lo mismo ser de Coatzacoalcos, donde yo soy, que es el sur, alguien que es de Poza Rica, alguien que es de Naranjos, alguien que es de Jalapa, ¿no? Entonces, esta idea de comunidad de territorio me parece genial. No somos iguales, pero a la vez sí somos los mismos porque el aprendizaje está ahí, los saberes están ahí presentes. Entonces, lo que hace un docente seguramente en la Ciudad de México va a servir para enriquecer el trabajo que está haciendo un docente en Jalapa, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo hacemos para tejer estas sinergias? Creamos de nuevo en que las comunidades tienen estas habilidades y tienen ese trabajo comunitario que puede llevar al cambio, ¿no? Ya se hizo antes, se puede lograr de nuevo, y creo que es lo que le está faltando a este marco, ¿no? Que nos dé esas herramientas para poder tenerlo. Y una herramienta que me parece fundamental es la de formación, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a formar y quiénes van a formar? ¿Va a formar de nuevo a nivel federal una persona que se encuentra en un globo, en una secretaría y que no sabe lo que está pasando alrededor de las comunidades? ¿O realmente las comunidades van a tener estas estrategias de formación de decir, vamos a acompañarnos, vamos a hacer comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica? Creo que eso también es muy interesante porque sí estamos hablando de colonial, sí estamos hablando de una pedagogía crítica, entonces debemos romper esos patrones verticales que tenemos de formación o de conocimiento y debemos buscar otras formas. Entonces creo que la limitación del marco o la propuesta que nos hace falta es eso. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo se van a hacer esas redes, ¿no? Entonces me parece que eso me parece que es lo interesante, ¿no? O sea, me parece que es lo que tenemos que estar también como pidiendo de alguna manera al sistema educativo nacional. Gracias, Manuel. Pues bueno, el reto de la formación docente, digamos, es uno de los puntos clave para la puesta en marcha de nuevo marco curricular. Digamos, aquí lo que han planteado y Manuel lo reitera es cómo lo vamos a lograr, ¿no? Si tenemos dos conceptos, digamos, que nos permiten avanzar conceptualmente para qué implica ser incluyente, qué implica, en fin, hablar de esta cuestión de pedagogías críticas y emancipadoras. Pero el cómo se convierte de nuevo como en la pregunta central. Y bueno, pues la siguiente pregunta apuntala hacia ello, ¿no? ¿Qué propuestas harían con los docentes en nuestro país para poder implementarlo? Por lo pronto, yo estuve en el primer consejo técnico de aquí en una escuela cercana a la universidad y realmente, pues diría, ya empezó la capacitación, ¿no? O sea, ya está en marcha en estos, el lugar o el espacio es precisamente el consejo técnico y hay que estar como muy acompañando a los maestros que están haciendo, desde qué lugar, en fin, me gustaría como escucharlos. Lupita, adelante. Sí, gracias, Mercedes. Sí, los consejos técnicos son una institución interesante con mucho potencial y ahí el problema que quizás muchos maestros encuentran es esa verticalidad, ¿no? En términos de qué hacer, qué discutir, qué ver, y bueno, es un espacio potencialmente interesante para una formación más definida desde abajo, que es lo que creo que yo podría, o sea, proponer, ¿no? ¿Qué les propondría yo a los docentes? Que determinen en qué necesitan formarse y cuáles son también sus fortalezas, ¿no? Porque no todo es déficit. Hay maestros con gran experiencia, hay maestros que pueden formar a sus colegas, y que pueden compartir con ellos. Es decir, esta idea que mencionaba Manuel de cómo pensamos la formación siempre o casi siempre desde arriba, ¿no? Pero no desde abajo. Y creo que ahí hay que superar muchas resistencias que también se observan entre los mismos docentes de concebir a sus colegas como también formadores, ¿no? Entonces, me parece que una propuesta que yo le haría a los y las docentes del país, pues para hacer realidad algunos de los ejes o todos los ejes articuladores y esta nueva propuesta desde una perspectiva crítica en sí misma, como docentes, de realmente revisar esta propuesta a la luz del pensamiento crítico que proponen para sus estudiantes, pues primero ejercer nosotros ese pensamiento crítico, de poder revisar críticamente la propuesta, de poder más bien, reflexionar sobre nuestras propias resistencias a muchas de las propuestas que aquí se hacen. Yo creo que eso es importante que los docentes lo reflexionemos.
¿Cuáles son nuestras resistencias o nuestras dudas a lo que se propone? Yo he leído en redes muchas críticas o que se podrían traducir en resistencias, por ejemplo, a lo decolonial o por ejemplo, a la idea del pluralismo epistemológico, de incorporar saberes que no emanan del método científico, ¿no? Como este que legitima lo que se enseña en la escuela. Hay resistencias a la misma pedagogía crítica, o sea, como la educación como una posibilidad de transformar los entornos, los contextos, las condiciones, las desigualdades, aunque parezca, digamos, raro, hay resistencias, ¿no? A esto, y me parece que primero tendríamos que reflexionar sobre nuestras propias resistencias. Y bueno, entonces yo diría, pues no, como docentes, no desdeñemos nuestras experiencias previas, nuestros imaginarios, qué tenemos que deconstruir para reconstruir, qué tenemos que reaprender, qué tenemos que repensar, ¿no? Y bueno, yo creo también que es muy importante que, sobre todo en lo que yo más he trabajado, que tiene que ver con la interculturalidad, hay que dotarla como eje articulador de mucho mayor contenido que lo que tradicionalmente se ha entendido, ¿no? Este carácter más referido únicamente a población indígena o ahora también población afromexicana, y entender que muchas de los enfoques que hemos visto en México han aportado a la construcción del enfoque intercultural como el de interculturalidad para todos, que realmente nos llamaba a la puerta a todos, no solamente a las escuelas rurales o del subsistema, ¿no? Indígena, pero que pues quedó ahí y como van cambiando los sexenios, van cambiando las políticas, no hay largos plazos, no hay proyectos de largo aliento, entonces esto es muy difícil de apropiárselo en un sexenio, ¿no? Y me parece que ese dotar al eje de interculturalidad crítica de dimensiones muy concretas que pueden ser muy visibles, palpables para los docentes en su práctica y que tienen que ver, por ejemplo, con una dimensión como epistemológica y de los conocimientos, que se refiere más a que hay múltiples formas de construir conocimiento, hay muchos espacios de creación de conocimiento, hay muchos actores involucrados, hay muchos métodos para crear conocimiento, además del científico, hay muchos fines para construir conocimiento, algunos son per se para construirlos, otros son para solucionar problemas, en fin, como dotar al concepto de mucha más complejidad, ¿no? Que hay múltiples tipos de conocimientos que tradicionalmente han estado excluidos de la escuela y que también hay múltiples formas de aprender, múltiples formas de enseñar, y que también hay esta dimensión de la contextualización de los aprendizajes, o sea, que hay aprendizajes que se requieren lograr en contextos diversos, porque son diversos los contextos y son diversos los retos a los que se enfrentan las personas, y no solo diversos, sino desiguales. Y eso me parece muy importante que se incorpore esa dimensión de la desigualdad en lo intercultural. Y por último, yo creo, no por ser la menos importante, pero esta dimensión también axiológica y de la convivencia que tiene que ver con lo que hablaba Luzma del racismo, por ejemplo, de los racismos, de las discriminaciones, de las exclusiones, que están tejidas no solo con la diversidad, sino con la desigualdad y que se van sumando. También Manuel hablaba de las interseccionalidades. Bueno, es que en realidad hablar de interculturalidad a veces nos remite solo a lo cultural y lo lingüístico, pero en realidad estamos hablando de una diversidad de fuentes de diferencia y de que tenemos que reconocerlas. Y yo creo que mi último, así, no último, pero sí lo último que quisiera decir es
que yo lo que más recomendaría a los docentes es que profundicen en el conocimiento de los contextos donde enseñan, porque eso es realmente lo que te da los insumos para poder hacer un proceso de aprendizaje significativo, situado, pertinente, y esa profundización del contexto no es solo para conocer elementos folclóricos, fiestas, etcétera, sino para conocer realmente las condiciones estructurales en las que viven las personas, ¿no? Y que hacen que haya condiciones muy adversas, muy lacerantes del derecho a la educación, y que también es preciso conocer. Y yo creo que eso dota a lo intercultural de una complejidad que requiere para que realmente se vea su aportación en lo educativo, su vigencia, ¿no? Y bueno, yo también quisiera decir que muchas veces quizás la resistencia a estas propuestas desde lo intercultural o lo ambiental, en lo que ahora yo estoy también más metida, quizás tienen que ver con los adjetivos, ¿no? O sea, que no nos sentimos aludidos, ¿no? Cuando se añade adjetivo a la palabra educación, y que pensamos que solo interpela a algunos, ¿no? Y me parece que ahí está el gran reto también, ¿no? Sentirnos también aludidos cuando se habla de estas educaciones con adjetivos que realmente llaman más a transversalizar a estas propuestas, que a pensarlas como dirigidas a grupos específicos, ¿no? Gracias, Lupita, por estas reflexiones, que, bueno, que tú dices qué hacer, cómo la pregunta está referida a qué propuestas harían o cómo lo trabajarían con los docentes, y respondes muy bien. Primero hay que preguntar a los propios docentes, ¿no? ¿Qué es lo que requieren para poner en práctica, poner en marcha este nuevo marco curricular? Pero además complejizar el propio concepto de interculturalidad, o darles mayor sentido a través de diversas dimensiones. Digamos, no tener miedo en hablar ya en las instituciones escolares acerca del racismo, las exclusiones y discriminaciones, digamos que tendría que ser como campos temáticos que es necesario abordar. La cuestión epistemológica, axiológica, y las diversas maneras digamos, de producción del conocimiento, que no necesariamente remiten al conocimiento científico, sino a otras formas de producción social, ¿no? Que es resultado de las interacciones entre grupos, y la importancia de contextualizar, ¿no? Yo creo que eso es central, ¿no? O sea, para realmente construir un aprendizaje significativo se requiere de ello. Bueno, pues con esto pues, le damos la palabra a Luzma para ver qué nos aporta y qué va anotando al respecto. Adelante, Luzma. Gracias, Mercedes. Sí, me quedé pensando en esto de los adjetivos. Me encanta esta reflexión que hace Lupita, porque sí creo que a eso me refería también con esta polarización, ¿no? Yo creo que sí tenemos que buscar entonces formas de comunicar nuestras ideas de manera que nos cohesionen y no nos digan, ¿no? En neoliberal, en fifí, en chairo, en comunista, en ideológico, porque me parece que a final de cuentas lo que queremos es que nuestras niñas, niños, jóvenes aprendan, ¿no? Que aprendan de una manera respetuosa, linda, fuera violencia, y que eso les dote de herramientas para crear un proyecto que sea relevante en su propio contexto, ¿no? No estamos formando para que logren tener, ya vemos ahorita que está en crisis nuestra tesis de la movilidad social gracias a la educación, no que no querramos ir hacia allá, pero sabemos que eso lo tenemos en crisis, ¿no? Pero lo que sí queremos es vivir distinto, es vivir dignamente, es tener una vida plena, como dice Lupita. Crea mucha resistencia el tema de hablar, por ejemplo, de los problemas socioambientales, ¿no? Y cómo la educación muchas veces nos tiene que dotar, no de tener mejores salarios, sino de poder proveer una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Y muchas veces eso justamente es ir en contra de la idea generalizada que tenemos de progreso, ¿no? O de economía, hay muchos colegas, muchos movimientos
que ahora lo llaman más bien el decrecimiento, ¿no? En cómo le hacemos para necesitar menos, cómo le hacemos para tener vidas mucho más tranquilas, sin tanta prisa, comiendo lo que... Y hacia allá tendríamos que estarnos educando, ¿no? Esta cosa que decía María Bertelli de que somos analfabetas territoriales, es cierto, ¿no? No sabemos cómo quitarle una plaga al jitomate o cómo le hacemos para que la composta no se me llene de gusanos, que se me moje más, o qué sé yo, todas esas cosas son bien importantes que también el estudiantado sepa. Y yo en ese sentido, como hablando un poco más a los colectivos docentes, sí creo que tendríamos que hacer equipo, ¿no? Como sociedad civil organizada. O sea, creo que lo único que tenemos pues son los esfuerzos que se han hecho en cada escuela, en cada zona escolar, y eso trasciende todas las administraciones, ¿no? Y eso lo vimos también en la pandemia, y yo creo que la apuesta tendría que seguir siendo esa, ¿no? Hacia organizarnos como sociedad civil, creer que cada escuela puede ir tomando sus decisiones de manera autónoma, de manera pertinente a las necesidades, y que sí, efectivamente, lo hemos visto en muchísimos casos, muchas profes acaban haciendo un juego de simulación, ¿no? Tengo que llenar todos estos formularios para que estén tranquilas las autoridades, pero por otro lado, estamos haciendo un proyecto que realmente es importante para nuestra comunidad educativa. Entonces, bueno, por un lado creo que lo importante es no perder el foco en dónde está realmente puesto un corazón, como dicen en Chiapas los centrales, ¿no? Donde pones tu corazón y ahí es a donde hay que apostar. Y ahí, pues quienes estamos en las universidades, en los institutos de investigación, que nos sepan sus aliados, pues, ¿no? Que sepan que de lo que se trata nuestro trabajo es de conocer qué necesitan y saber cómo los podemos acompañar, ¿no? Justo en esta lógica de horizontalidad, de tratar de reconocer que ahí es en donde se dan estos saberes, estas prácticas que son importantes de recuperar y que ahí sepan que no somos expertos, somos aliados, ¿no? Para ir entendiendo cómo implementar todas estas cuestiones. Me parece que otro de los retos y de las posibilidades que tenemos dentro de las escuelas es empezar desde lo más simple, ¿no? No empezar de esta manera que siempre nos han enseñado a las pedagogas y pedagogos, que luego tenemos que desaprender un montón de cosas, de pensar en estos cuadritos, ¿no? De cuál es tu objetivo y a partir del objetivo cómo lo vas a implementar. Y si no lograste tu objetivo, ¡pum! ¿No? Ahorita justamente tuvimos una reunión muy bonita para la evaluación de unas escuelas desde una perspectiva completamente distinta, abductiva, completamente, ¿no? Como de, a ver, ¿qué es lo que está pasando ya? ¿Cuál es la sensación de los programas que hay? Para saber cómo vamos a entender, ¿no? Entonces, es como una lógica muy diferente a la que hemos utilizado de cumpliste, muy bien, si no, tacha, y si no, palomita y a lo que sigue, ¿no? Es construir sentido en la medida en que vamos caminando juntas y juntos. Entonces, ahí creo que creernos que hemos hecho cosas y que han funcionado es bien importante. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Yo también ese sería otro de los llamados que harían las comunidades educativas, de retomar todo esto que se hizo junto con las familias, junto con el estudiantado, y que eso no se pierda, ¿no? Estos espacios de cuidados que se lograron construir, las formas de comunicación, logramos enterarnos de cómo aprendían ciertos alumnos, perdimos comunicación con otros porque eran quienes tenían contextos mucho más vulnerados. Entonces, ¿cómo le hacemos para recuperar ese estudiantado? Entonces ahí me parece que empezar desde lo más simple, asegurar estas comunidades de cuidado que logramos construir en la pandemia, me parece que son puntos a reivindicar bien importantes ahorita. Y por último, yo dejaría esta posibilidad ahorita de poder enfocar nuestros esfuerzos en el estudiantado que más lo necesita. Esa es la verdadera equidad, ¿no? Poner más recursos a las personas y más lo necesitan.
Entonces, si tenemos al estudiantado que tuvo pérdidas importantes en la familia después de la pandemia, que se quedaron sin trabajo, el papá o la mamá, que están teniendo cuestiones de salud, que traen un tema de que acaban de emigrar y están apenas en toda esta cuestión de la adaptación. Hay muchísimas situaciones que por esta idea de homogeneizar el aprendizaje las invisibilizamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que lo que la pandemia nos permitió ver, ¿no? De estas diversidades, ¿cómo no perder de vista eso ahora? Y cómo priorizar el aprendizaje, cómo personalizarlo, flexibilizarlo. Todo lo que hicimos en la pandemia, continuar haciendo, ¿no? Pero en favor de las personas y del estudiantado que más lo necesitan. Sería así como hemos llamados a los colectivos docentes, sobre todo eso, como sientan aliados a quienes estamos en universidades. Gracias, Luzma, porque pues nos remite realmente a uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en este momento, que es lo no aprendido en las escuelas. Yo recuerdo muy bien en una reunión de COMIE que Lupita dijo, ya mis hijos no van a la escuela, decidí que van a trabajar en casa, y yo así como dije, wow. Obviamente, seguramente con el acompañamiento de ella, pero lo que sí es cierto es no dejar de lado todo lo que aprendimos en la pandemia, ¿no? Y cuál debería ser como la prioridad en materia de política educativa, en materia de acciones específicas. Una parte para recuperar grandes experiencias que tenemos, ya están documentadas, hay investigaciones, están reportadas en las revistas, y preguntarnos cuál debería ser lo prioritario en este momento. Y pues tú, por eso me pareció muy pertinente cómo cierras tu participación, porque pues esas tendrían que ser nuestras grandes preocupaciones, y es lo que estamos observando cuando estamos acompañando a los maestros en las escuelas, ¿no? La desconexión de los chavos emocional y escolarmente, por la muerte de sus padres, porque ahora ellos son los que están al frente de la familia, porque después de la secundaria se van a trabajar en varias cuestiones, en fin, una problemática que deberíamos de atender posiblemente antes de conceptualizar, digamos, tanto la interculturalidad crítica como la decolonialidad. Yo creo que eso es central. Pues muchas gracias, Luzma, y le daríamos la palabra a Manuel para que pues nos hiciera sus reflexiones al respecto. Sí, gracias, Meche. Yo, bueno, de acuerdo con lo que dice Lupita y Luzma, la verdad es que me uno al tren, ¿no? O sea, 100%. Entonces, como lo único que creo que podría yo aportar es hacia la comunidad docente, que me parece es no tener miedo, ¿no? Creer en lo que, en esto que conocen muy bien. Y eso lo digo porque cuando toco el tema de género y sexualidad en las escuelas, una de las preguntas que más me encuentro, que me hacen las y los docentes es, oye, tengo un joven no binario, una joven no binario, o un niño trans, y no sé qué hacer. Y entonces, mi recomendación es, vamos a aprender en el proceso, ¿no? Pregúntale cómo quieres que te llame, qué pronombre quieres que use. O sea, eso, no tener miedo, ¿no? No tener miedo a preguntar, no sé, no tener miedo a preguntar, tal vez no sé qué es inclusión decolonial, pero pues voy a leer, voy a intentar esto, ¿no? Y como dice Lupita, la sorpresa es que lo han hecho por 30 años, simplemente el nombre es completamente diferente, ¿no? O bien, como dice Luzma, pueden acercarse, seguramente hay académicos y académicas en todo México de educación que estamos esperando que nos pregunten algo para nosotros poder hacer intervenciones, para hacer acompañamientos, para hacer propuestas, para apoyarles a sistematizar lo que ellos ya hacen. O sea, estamos ávidos esperando que nos digan, oye, queremos trabajar con ese tema, y seguramente se podrá hacer. Entonces, creo que una de las cosas que queremos es que nuestros docentes sean autónomas y autónomos, ¿no? Que puedan tomar esas decisiones contextuales de su comunidad, que puedan retomar lo que han hecho y no tener miedo a decir, el próximo año voy a tomar este tema de nuevo, voy a aprender esta nueva forma, ¿no? Y creo que eso también se logra a través de la comunidad. Y muchas veces nos pasa a nosotras como académicos, como docentes, tenemos miedo tal vez a que digan, híjole, ¿cómo no sabías si tú eres experto en educación? Pues no lo soy. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy
aprendiendo de las y los demás, de lo que traen a la mesa. Entonces, creo que esas propuestas que nos están poniendo en el marco son muy interesantes. Creo que más allá de, como decía Lupita, lo mejor Luzma, de esos adjetivos que a nosotros nos causan muchísimo ruido conceptual y epistémico y ontológico, la profesora y el profesor en la clase quieren que las niñas y los niños estén incluidos, que se hable de sus saberes, que vivan sus experiencias, que pongan su corazón en lo que aprenden. O sea, están buscando otras cosas. Y creo que una de las formas es no tener miedo, ¿no? O sea, arriesgarse a estas nuevas propuestas pedagógicas, a estos enfoques que ellas y ellos saben hacer muy bien. Y si no lo saben, acercarse, preguntar. Y creo que tal vez una propuesta que yo haría es que las y los docentes se deben de ver como investigadores educativos, ¿no? Investigadores educativos que lo cotidiano que hacen es muy importante y esto, estar en ese lugar lo que te hace es tener procesos reflexivos que van a llevar a un mejor proceso, ¿no? De educar. Entonces me parece que ese sería como mi propuesta hacia las y los docentes. Gracias, Manolo. Pues esta cuestión de no tener miedo, tener como la posibilidad y capacidad de innovar, de acercarse a temas que aparentemente son complejos, pero que en realidad se viven cotidianamente en las escuelas. Y esto me lleva a lo que ya tanto Silvia Smerkes como Díaz Barriga han planteado, ¿no? De creer en los maestros. Y que obviamente en esta capacidad, porque pues fueron formados, porque tienen capacidad de innovación, porque trabajan con nuestros niños, porque esto que tanto tú, bueno, los tres plantearon de esta relación del acompañamiento, lo que más nos interesa son nuestros niños que realmente aprendan la cuestión afectiva, el corazón, como dice bien los celtales, que yo también aprendí mucho, Luzma, primero es el corazón, del corazón se sube y de aquí aparecen las ideas, es algo que yo siempre recupero, esta reflexión que aprendimos con los celtales, ¿no? Pues hay que pedirle permiso realmente al corazón y después a producir ideas para la mejora de la educación, para el desarrollo de los niños y niñas mexicanos y de otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que estos temas, tanto de interculturalidad crítica como de inclusión en el marco de la decolonialidad, pues nos llevan, yo creo que a diversas aristas. Yo creo que en este momento pues se abordaron pues lo complejo que es hablar de estos conceptos, que hay que dotarlos de sentido y ese sentido hay que construirlo con los docentes, recuperar experiencias. Y esto que dices, Manolo, de no tener miedo y obviamente la cuestión de la contextualización. Pues yo no sé si alguno de ustedes quiere algo que agregar o Arce, si tú quieres también. Bueno, siempre nos remitimos al grupo que coordinamos el seminario de política educativa para ver si pueden reflexionar también al respecto. También está Alejandra, está abierta también Alejandra. Muchísimas gracias, Meche. Pues, Y desde luego el público, si tiene alguna pregunta, alguna reflexión, adelante. sí, yo quisiera también, bueno, pues agradecerles a nuestros tres invitados porque es muy provechoso, muy útil, muy claro la escucha de tus argumentos, ¿no? Porque creo que justo nos ha causado mucha confusión justo la presentación del marco curricular, ¿no? Y a veces no queda claro si es una discusión más académica, no más conceptual, filosófica, como decían ustedes, porque en las escuelas pues hay preocupación, ¿no? Yo he leído y escuchado y hablado con distintos docentes de diferentes espacios, en diferentes espacios, y para algunos es, bueno, nosotros seguimos trabajando con o sin sus políticas y sus nuevos marcos curriculares, ¿no? Siempre estamos trabajando y el tema de proyectos lo trabajamos y el tema de inclusión lo trabajamos. Entonces, esto que señalaban me parece muy interesante e importante, ¿no? De trabajar de manera crítica estos conceptos para tener un piso común, que también, insisto, creo, son discusiones complejas, ¿no? El concepto de calidad tan utilizado por muchos años. Yo recuerdo las conversaciones en el INE y no nos poníamos de acuerdo qué era calidad, si era pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia,
¿no? Suficiencia, etcétera, ¿no? Y entonces dotarlos de contenido es creo que muy importante y bajar estas discusiones para tener un intercambio más fructífero entre la academia y los docentes, ¿no? Me parece que todas ustedes trabajan, los tres trabajan con comunidades educativas, o no están sacando estas conclusiones, argumentos de una parte solo teórica, sino siempre en coordinación, con el trabajo en el aula, ¿no? Porque todos hacen trabajo de campo y todos están siempre haciendo investigación con las y los docentes. Pero sí creo que son conceptos, de pronto a mí el marco curricular me parece compleja su lectura, es un documento bien complejo de pronto de entender y sí preocupa, creo, en la comunidad cómo implementarlo. Les comparto que desde el Faro Educativo damos acompañamiento a profesores con otras organizaciones. Lupita fue parte también como tutora el año pasado, ¿no? Este año, perdón, ¿no? De profesores que sistematizan sus buenas prácticas docentes, ¿no? En pandemia, aislados, en el regreso a clases, en la promesa de ya regresamos, no regresamos, ¿no? Y los profes nos han compartido muchísimas cosas y justo en la nueva jornada o en una nueva edición que tenemos de sistematización de buenas prácticas docentes que aparecen en el blog del Faro, hay un grupo, ¿no? Que estamos trabajando, yo estoy acompañándolos a estos profesores que están justo entre la ruta de la implementación del nuevo marco curricular. Y hay quienes lo tienen clarísimo porque dicen, a ver, es que yo ya lo leí de ida y vuelta, me parece un documento complejo, pero hay cosas que ya venimos trabajando hace tiempo, justo el tema de los proyectos, ¿no? Y hay quienes dicen, híjole, yo necesito volverlo a leer y tener estas comunidades de aprendizaje porque no me termina de quedar claro. Entonces, bueno, qué importante justo trabajar con ellos. La otra parte que me quedo y es un poco el tema también del seminario, ¿no? La política educativa. Bueno, la política educativa en este caso es la política curricular. Y ver que ya hasta el 4º año de gobierno estamos teniendo una propuesta curricular, ¿no? Que muy criticada fue en su momento de si era el momento, ¿no? De presentarla cuando hay tantas cosas en los déficits justo ocasionados por la pandemia, y me refiero mucho a los déficits en materia de aprendizaje del currículo, ¿no? Niños con muchos retrasos que no pudieron conectarse a la escuela por casi 2 años, ¿no? Se estima, y en la Ibero hicimos una investigación recién, pues que hemos perdido mucho, ¿no? En materia de aprendizaje del currículo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en otros foros he escuchado, es que no era el momento, ¿no? Incluso me ha tocado participar, no era el momento de sumarle más cosas a los profes, ¿no? Con un marco curricular. Entonces, bueno, la verdad, un placer escucharlos y no sé si es sobre esto que he comentado, algunos de ustedes quisiera comentar algo, y más bien abrir el micrófono al público, ¿verdad, Meche? Si hay alguien de nuestras invitadas, de la gente que nos acompaña, creo que en el chat también hay cosas, Meche, ¿no? Sí, ahorita leo. Bueno, sí. Gracias, Arce, porque bueno, esta puntualización que haces y ser escucha, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que plantearon nuestros colegas. Entonces, si alguien del público tiene alguna pregunta, pues sí nos gustaría como escuchar, ¿no? Me voy al chat. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cómo educar también a nuestra sociedad? Pues actualmente una mitad está excluida, discriminada, la otra mitad está, perdón. Y esto permea también en las escuelas, está en el chat. O sea, cómo educar a la sociedad, cómo construir su ciudadanía, yo diría, ¿no? Cuando también la propia sociedad está excluida y discriminada. Esa es la pregunta. Yo creo que esta es una gran pregunta. Bueno, además, sabemos que Fer Álvarez es una investigadora con este equipo crítico maravilloso que nos encanta. Entonces, esta idea de que efectivamente no estamos enfocándonos únicamente en reparar el daño o identificar el daño que se le han hecho a estos grupos discriminados, ¿no? Sino también cómo le hacemos para no seguir discriminando, ¿no? ¿Qué hacemos con estos otros grupos que seguimos metidos en este caso, ¿no? Y yo creo que eso ha sido, yo creo que uno de los temas que nos tienen más incómodos como sociedad mexicana. Estoy convencida de que
esta movida de privilegios no nos ha gustado nada. Entonces, lo más fácil ha sido, pues, etiquetarnos, polarizarnos, sin tener un poco de autocrítica. Uno, de que si alguien gana en un país tan desigual como México, es porque alguien está perdiendo. Si yo no pongo eso en la ecuación y entiendo cómo funciona, pues me está faltando pensamiento crítico, ¿no? Dos, esta idea de la meritocracia que nos ha hecho tanto daño en México, de que vean nada más con su propio esfuerzo hasta dónde llegó, qué barbaridad. Si él puede, tú puedes. También estoy mal en una situación tan desigual como México, porque no todos empezamos con el mismo piso, no tenemos el piso parejo, y eso tendría que ponernos más corresponsables, quienes tenemos más privilegio, para movilizarnos en favor de otras personas. Y tres, el de ¿no? El cómo identificar estos privilegios. Yo lo pongo, y ahorita Manuel seguramente nos complementará, pero a mí me parece que el tema de los racismos, las discriminaciones, es muy similar al proceso que hemos llevado en género, ¿no? Que hay grupos de hombres que se están cuestionando profundamente cómo le hacemos para darme cuenta de lo violento que soy, porque no se trata nada más de haber llegado a cometer un feminicidio o de haber golpeado a una mujer. No, yo no soy mal, que yo en eso no. Pero si alguien habla en una reunión que es mujer, pues no le estás poniendo la misma atención que alguien más, o reproduces lo que dijo con otras palabras para que quede más claro, porque sea, ¿no? El mansplaining y muchas otras violencias, ¿no? Que esas mismas las hacemos en términos de discriminación y de racismo. Sí me parece que solamente lo podemos deconstruir dialogándolo y con una actitud autocrítica, humilde, ¿no? De reflexión y pues de estar dispuestos a perder un poco de contexto, ¿no? Sí. Por ahí. Sí. Lupita o Manolo quieren ampliar la respuesta o problematizar lo que Luzma nos está planteando. Sí, bueno, hay varias cosas entre la pregunta que nos hacen en el chat y lo que mencionaba Arcelia, ¿no? De la diversidad como de percepciones y de posiciones frente a este nueva propuesta curricular. Y es bien interesante cuando uno escucha a los docentes, quisiera primero decir esto, cuando dicen, eso yo ya lo hacía o eso yo ya lo hago, y ahí yo digo, ahí radica la importancia de ponerle nombre a lo que hacemos, de documentar, de sistematizar lo que hacemos, porque eso nos permite finalmente tener pistas para compartir, ¿sí? Porque yo lo hago, pero pues yo lo hago y se queda conmigo, se queda en mi experiencia, pero he ahí la importancia de, por ejemplo, de como investigadores educativos acompañar estos procesos de documentación, de sistematización, de reflexión sobre la práctica, que no son ociosos. Para mí el fin es que así podemos compartir lo que hacemos y lo que hacemos bien, ¿no? Y también reflexionar lo que hacemos mal, qué aprendimos de la experiencia, qué no aprendimos o qué requerimos cambiar, ¿no? Primero eso que me parece central cuando nos dicen esto de yo ya lo hacía, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo lo haces, reconstruirlo y aprender de esa práctica. En segundo lugar, me quisiera referir a lo que mencionaba Arcelia de la política curricular, que me parece que ha sido, por un lado, sui generis, en términos de que ha sido una política que parece haber emergido desde una dirección de materiales educativos, o al menos que es la cara pública, ¿no? La cara mediática de esta propuesta. Y que me parece que bueno, eso también supone que en la misma secretaría pues ahí están ocurriendo cosas, ¿no? Que quienes estamos fuera y no tenemos acceso, no entendemos, ¿no? Pero que sí está marcando una diferencia en términos incluso de cómo el mismo proceso de diseño se ha ido como aireando, ¿no? O sea, como saliendo de cuando antes podían ser procesos quizás más herméticos desde un punto de vista, pero desde otro no. Y me refiero concretamente a una interacción que hubo acá en Veracruz con
con la persona que está pues más en los medios hablando de esta política curricular, y que se refería, perdón que lo diga, a los investigadores educativos como personas que buscamos el beneficio económico, ¿no? Que no tenemos nada que aportar de forma como genuina, sino que estamos acostumbrados a una lógica, digamos, neoliberal, ¿no? De nuestro trabajo. Y eso me parece a mí muy grave, porque eso finalmente lo que ha hecho es que todo lo que nosotros producimos como conocimiento no puede llegar a esos documentos, ¿no? A ese currículum, no llega, pero tampoco llega a través de otras instancias como Mejoredu, o sea, por ningún lado llega, o solamente cuando hay redes que nos lo permiten, pero eso me parece muy grave, porque creo que lo que hace es restar en lugar de sumar de todo el conocimiento que se produce en México y en otros lugares, y que puede nutrir y que puede proveer evidencia para una política que sí, que se oriente a la justicia, que se oriente a la transformación. Eso no quita que podamos colaborar desde diferentes, digamos, posiciones, ¿no? Y bueno, yo lo quería decir porque sí me parece que una de las grandes limitaciones de esta política curricular es que muy pocos han podido opinar y han podido decir y han podido proponer, ¿sí? Y hay una exclusión también en ese sentido de quienes dedicamos nuestra vida en instituciones públicas y privadas, en centros de investigación, a la educación, ¿no? Y bueno, yo quería también decir sobre lo que añadir a lo que aporta Luzma. A mí me parece que también, o no sé si en ese sentido lo dijiste, Luzma, es muy incómodo hablar en términos críticos. Produce muchas incomodidades porque nuestras posiciones en muchos sentidos pues son privilegiadas, ¿no? Por ejemplo, hablar desde como investigadores educativos nos da un poder, nos atribuye un poder que tenemos que también asumir que tenemos, ¿no? Y reconocer que lo tenemos. Y bueno, creo que en este sentido tenemos que lidiar ahora con esta posibilidad de hablar en términos críticos sin polarizarnos. Y ese es un gran reto, me parece. O sea, cómo hablar en términos críticos, cómo hablar de la desigualdad, de las opresiones, de diferentes tipos de opresiones, de la colonialidad, del neoliberalismo, del patriarcado, del antropocentrismo, de tantas opresiones que llenan el escenario social, y que finalmente en mucha medida yo creo que la educación ha sostenido, ¿no? O sea, los sistemas educativos han sostenido y han posibilitado que esas opresiones sigan reproduciéndose y creciendo y exacerbándose. Y entonces creo que ahí, más que solo hablar de un currículum nuevo o de unos planes y programas nuevos, habría que hablar de los fines mismos de la educación y de para qué educamos, hacia dónde nos encaminamos. Y porque si no es simulación, para mí es simulación, o sea, es hablar de transformación sin tocar el corazón, ¿no? De las escuelas, a qué se orientan, a qué es lo que están buscando en el logro de los aprendizajes de esos niños. Yo hablaba en la mañana con Arcelia y un grupo de estudiantes que bueno, que a mí me preocupa que los aprendizajes que buscamos que se logren en los niños, y en este contexto tan crítico como el de la post-pandemia, ojalá así podamos llamarle ya, ¿para qué los queremos lograr? Para que sean personas que puedan transformar sus entornos, vivir unas vidas dignas, vivir en condiciones mejores, pero con un sentido de comunidad, con un sentido de colectividad también, de justicia, de equidad, o para seguir reproduciendo este sistema que finalmente es insostenible, ¿no? Es insostenible tanto en términos sociales como ambientales. Entonces,
a mí me parece que lo grave ahora es que todo el problema educativo se enfoque en digamos, volver a emparejarnos o recuperar lo perdido de algún modo, pero sin esos grandes cuestionamientos, ¿no? De hacia dónde nos dirigimos como sociedad, como país, como planeta. Quizás pueda sonar exagerado, pero a mí me parece que si no orientamos como la conversación también hacia allá, no estamos capitalizando los aprendizajes que la pandemia nos deja, ¿no? En términos de por qué ocurrió, qué nos llevó a ella y qué nos podría llevar a otras o a otros problemas, a otras manifestaciones de la crisis y que estamos queriendo como omitir, ¿no? Esas grandes discusiones. Y bueno, a mí me parece que hacia allá tendremos que orientar también nuestros esfuerzos y no en la inmediatez de lograr algo que sabemos que tenemos que corregir, que solucionar, pero que nos hace perder de vista otros temas fundamentales para sobrevivir, ¿no? Pues muchas gracias, Lupita. Yo creo que anotan una cuestión desde cómo, no sé, a mí por lo pronto me hace un poco de ruido de cómo hablar desde la investigación, desde el privilegio, cómo romper esquemas. O sea, yo creo que es un tema para pensar cómo se ve a los investigadores también, lo que se decía, ¿no? Como desde dónde, desde qué lugar. No sé, Manolo, si nos puedes aportar al respecto o cuál es tu reflexión para ya ir cerrando esta mesa. Sí, yo cerraría desde la inclusión, que puede ser mi tema, con esta parte que nos pregunta Fernanda y que es, ¿qué podemos hacer con la sociedad? A mí, yo no soy experto en política pública, así que Arce me puedes jalar la oreja si digo algo que no está bien, pero en inclusión, para que la práctica cambie, para que la cultura cambie, tiene que haber una política, ¿no? La política tiene que ver. Pues lo que es preocupante es cómo se hizo esta política. O sea, la política, por ejemplo, cuando hablamos de este modelo educativo, algo que me parece preocupante también, bueno, no hablamos, pero es que no visibiliza las escuelas particulares, por ejemplo, ¿no? O sea, excluye, como bien lo dice Fernanda, excluye a una población importante educativa, la excluye y no está en este modelo, ¿no? No sabemos qué pasa con esos profesores que trabajan en las escuelas particulares. También tienen enfoques pedagógicos muy interesantes, propuestas pedagógicas muy interesantes y las excluyen. Entonces, una política pública que dice que es incluyente, pero que excluye, por lo menos en el discurso que se propone, ¿no? Por supuesto, entiendo que hay que visibilizar estas comunidades, a las personas en situación vulnerada. Es muy importante ver y dar enfoque a otras necesidades, pero entonces no podemos excluir a otras poblaciones que también se encuentran aquí, que viven, que respiran, que son parte de esta ecología en donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué estamos excluyendo y discriminando? Porque hay una política que excluye y discrimina. No hay una política pública que tiene un discurso que está apartando. Entonces, lo que va a hacer es que las prácticas y la cultura también se modifican a través de eso. Y es lo que vemos en las calles, es lo que vemos en este diálogo que tenemos, donde parece que hay solamente dos partes, ¿no? Y tener una visión dicotómica es peligroso, es muy peligroso. Entonces, me parece que es interesante cómo cuando aterrice esto en la práctica, la cultura escolar, no sé si se puede hacer, pero seguramente la política pública tendrá que cambiar. Tendrá que reformular lo que está planteando y cómo lo está planteando, ¿no? No es simple el cambio como lo veíamos en el artículo 3º, no solamente es poner, es una educación inclusiva y el derecho a educación para todas y todos. Bueno, las políticas tienen que tener esto, ¿no? O sea, como tú lo dices, Meche, los consejos técnicos ya están trabajando. Y bueno, Ale es más experta en esto, pero los consejos técnicos hacen una interpretación de esta política, ¿no? Hacen una interpretación de lo que debes hacer y esas interpretaciones también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos y no quitar el dedo de que esto es para las niñas, los niños, las y los jóvenes de México. O sea, es su educación, es su derecho, es algo que tenemos que preocuparnos. Ellos deben ser el centro de las decisiones que estamos tomando y no hay mejor persona
que las y los docentes que están con ellas y ellos acompañándoles, ¿no? Entonces, me parece que la reformación de prácticas dejen de dividir de esta manera, ¿no? Pues muchas gracias, Manolo. No sé si hay alguna pregunta del público. Para ya ir cerrando, tenemos 1:30, ya cumplimos con el tiempo. Si Alejandra o algún... También en el chat quiere había un plantear comentario. o si hay algún otro comentario. El punto es que de ambos lados están excluyendo al otro, o los otros que no piensan como yo, dice Fer Álvarez en el chat, ¿no? Lo que comentaba Manuel, bueno, la política pública alimenta y propone y da el marco, la referencia de muchas cosas que operan en las escuelas. La propia existencia del Consejo Técnico Escolar y de la planeación, ¿no? De colaborativa deriva en mucho del programa Escuelas de Calidad implementado en el 2001-2002 y por 15 años, ¿no? Esta lógica de hacer un plan estratégico de transformación escolar o un plan anual de trabajo, que fue una imposición en ese momento ese programa, para a partir de ello poder recibir los recursos, ¿no? E involucrar, por ejemplo, al Consejo Escolar de Participación Social, ¿no? Pero también lo que pasa en la escuela, y como dice Manu, y Ale lo ha trabajado mucho, desde la escuela se resignifica esta política, ¿no? Entonces es una vía que va de dos lados. Creo que la preocupación de quienes hacemos análisis de política pública es cómo cobijar mejor, ¿no? El quehacer cotidiano de los profesores desde estos, no solo desde el marco legal, sino desde acciones de política con presupuesto y con direcciones, orientaciones que les ayuden y no les estorben, ¿no? Y ahí pues nos falta mucho, creo. Pero la verdad es que ha sido un placer escucharlos. No sé si alguien también, ¿verdad, Meche, de nuestros colegas quiera decir algo más, o si no, ir cerrando. No sé, Bueno, Ale, Ahí sí. está, sí, Ale, yo nada perdón. más porque ya, ya apelaron a mí, varios de ustedes. Pues sí, yo más que nada, pues sí, retomaría estos puntos que ya mencionaron ahorita, que son pues fundamentales, la importancia del trabajo que se hace desde los colectivos escolares para resignificar las políticas que ya nos llegan desde arriba, para interpretarlas y para transformarlas. Ya también ustedes lo dijeron, nadie mejor que los propios maestros para saber qué es lo que necesitan sus comunidades escolares para identificar y conocer las diferencias y esas desigualdades de las que hablaba Lupita, ¿no? O sea, desde el interior, pues son ellos mismos, sufren esas desigualdades y esas diferencias y las sufren de la mano de sus alumnos y de sus alumnos, ¿no? Pero, bueno, yo sí invitaría a que dejáramos un poco como que todos estos puntos de cómo transformamos esta autonomía en una verdadera autonomía y cómo se ha percibido desde gobierno un poco también como un abandono, ¿no? Y pues que fuéramos poniendo todo en una nube de ideas y que ya tendremos oportunidad de trabajar el próximo seminario, que justamente vamos a enfocarnos en el trabajo de los colectivos escolares, ¿no? Ahí Arce les dará más información al respecto. Bueno, gracias, Ale. Pues con esto cerramos este conversatorio del Seminario de Política Educativa. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes, quienes tuvieron la oportunidad de conectarse y quienes nos van a ver seguramente por medio del canal de YouTube, del seminario, del Faro, del ODE. Pues muchas gracias. Gracias, y los esperamos en el próximo seminario, que esperemos sea antes de que se termine diciembre, justamente para despedirnos, ¿no? Esta edición 2022 y regresar con fuerza en enero, finales de enero. Pero bueno, ya en nuestras redes les pondremos cuándo, pero esperamos que antes de irnos de vacaciones tengamos nuestra última sesión del seminario. Y sobre este tema, donde Ale será una de nuestras invitadas de honor para hablar sobre los consejos técnicos y las comunidades de aprendizaje y todo lo que desde allá se puede hacer. Muchas gracias a todas, gracias a Meche, gracias a Lupita, Gracias. a Manuel, a Luz. Hasta luego, chao. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hasta luego, chao, bye. Chao. Chao.